La música despierta emociones en nosotros que pocos medios logran igualar. Cada persona encuentra sus canciones favoritas en distintos lugares, ya sea en tu artista favorito, en la banda sonora de una película, en la música de un videojuego o en aquella canción popular que escuchas en todos lados. Tal vez alguna de estas te haya empezado a aburrir, así que buscas covers, remixes o mashups de esta canción, y estos te hacen despertar la pasión que tenías por la original. Tal vez incluso te guste más. ¿No sería genial si hubiese un lugar donde encontrar remixes de tus canciones favoritas de Pitbull, Daft Punk, Michael Jackson, tal vez de Splatoon, Touhou, The Legend of Zelda, incluso de Cartoon Network, Disney o hasta simplemente canciones de algún género que te guste o alguna época que te dé nostalgia? King for Another Day es un evento realizado por el canal de YouTube Ziva Goner, donde una serie de concursantes que representan cierta música se enfrentan para ver quién es el más popular y ganar la oportunidad de controlar el canal por un día subiendo canciones que representan. A lo largo del torneo se subió música al canal representada por los concursantes para que los fans decidan quién quieren que pase a la siguiente ronda. Estas composiciones abarcan desde mashups de varias melodías, remixes de canciones existentes, hasta composiciones completamente originales, todas de la más alta calidad. Pero queda la pregunta, ¿deberías escuchar King for Another Day? Ziva Goner es un canal de YouTube que se dedica a subir parodias de canciones de videojuegos, disfrazadas como riffs de alta calidad de estos. Normalmente estas parodias se enfocan en ser chistosas, y no en ser un remix serio de las canciones. Pero en el 2018 hicieron una excepción cuando YouTube les prohibió subir videos por 2 semanas. Así que para no desperdiciar el tiempo, organizaron un torneo musical al estilo American Idol, donde había 16 concursantes, cada uno representando una lista de canciones, ya sea de algún artista o franquicia, o que estuviesen relacionadas con el personaje o algún tema específico. A lo largo de este se subieron al canal exclusivamente remixes serios que apoyaran a los concursantes, y la gente votaba por su favorito en batallas de 2 personajes, el perdedor siendo eliminado y el ganador pasando a la siguiente ronda, hasta que el ganador era coronado rey y controlaba el canal por un día, subiendo rips de videojuegos con canciones que representaba. El evento fue tan exitoso y querido por los fans que decidieron organizar una secuela el año pasado, mejorando en todo aspecto, con el doble de concursantes, mejor arte, una presentación mucho más formal y mejores y muchas más canciones. La música es la parte más importante de estos torneos, así que desde ahora les aviso que en este video solo usaré música de estos para que no les quede duda de su alta calidad. En este nuevo torneo se enfrentan los más grandes representantes de la cultura de internet, todas figuras reconocidas que han impactado la red en su tiempo, ya sea por convertirse en un meme, provenir de un videojuego popular o simplemente ser famosos en el internet. Primero tenemos a los veteranos del primer torneo, que regresan más fuertes que antes, aprendiendo de sus derrotas y evolucionando en su persona. Tenemos a Geno, el personaje siempre rechazado por Sakurai, con música de RPGs de Mario, además de música compuesta por Yoko Shimomura, lo que le da música de Kingdom Hearts y Street Fighter 2. Thanos, representando prácticamente cualquier canción proveniente de una propiedad de Disney, incluyendo Marvel, Star Wars y Pixar, pero excluyendo Fox. Weird Al Yankovic, conocido por hacer parodias de canciones populares como Bohemian Polka, ahora con su stand llamado Beat It, que le da música de Michael Jackson, además de todas las canciones que él haya compuesto o parodiado. Metal Agit Pie, el enemigo de un internet libre que, después de ser chasqueado por Thanos en el primer torneo, ahora regresa convertido en un mecha construido por Verizon, representando música relacionada con mechas, como música de Evangelion, Gurren Lagann y Transformers, además de música relacionada con memes de Agit Pie, como el Harlem Shake, el rap de Reese's Puffs y música relacionada con internet lento, como la música de la sala del online de Super Smash Bros. Brawl. Escuchemos una pequeña muestra de lo que él tiene que dar. Después tenemos a Cephalopop, featuring Paruko, las finalistas del primer torneo, representando música proveniente de Splatoon o en el estilo de estos juegos, incluyendo reemplazando las vocales de una canción con diálogo de los Inklings. Tsun, que representa música compuesta por él y canciones relacionadas con el género Bullet Hell, como los juegos de Touhou, además de canciones relacionadas con alcohol.
Wario Partners LLP, con música de spin-offs de Mario, excepto los RPGs, incluyendo canciones de juegos de Wario y memes relacionados con ellos. DJ Profesor K, que representa música de Sega, más allá de Puyo Puyo y Sonic, que es conocida en gran parte por su gran cantidad de excelentes canciones que añade a sus juegos, como por ejemplo Next into Dreams, Phantasy Star Online, Bayonetta 1 y Jet Set Radio, además de música creada por o en el estilo de Hideki Naganuma, quien tiene un estilo con mucho sampleado, así que puede convertir cualquier canción a un género pegadizo, lo que lo llevó a subir mucho en popularidad hasta ganar el segundo torneo. Veamos qué nos puede enseñar él. Rey DDD, que representa música relacionada con la franquicia de Kirby, desde los juegos hasta la serie animada. Solid Snake, representando música de juegos en los que Hideo Kojima haya trabajado como Metal Gear Solid y Castlevania, además de música relacionada con cajas. Los últimos concursantes son equipos formados por varios perdedores del primer torneo, combinando sus fuentes y volviéndose más interesantes en el camino. Nintendo Power, conformado por el exdirector de Nintendo de América, Reggie, quien se retiró para concentrarse en el torneo, y Bill Trinen, conocido por aparecer en los Nintendo Directs y otros eventos como traductor y por comer donas. Ellos representan música de varias franquicias de Nintendo, como Fire Emblem, Xenoblade Chronicles, Animal Crossing, The Legend of Zelda y las franquicias de Wii, además de música de software de Nintendo y sus presentaciones. Hombres de Negro, conformado por Will Smith como el agente J y Howard, el alienígena conocido por Money Longer de Lil Uzi, así que representan canciones tanto de Will Smith como de Lil Uzi, además de representar música relacionada con alienígenas, que no solo les da música de los clásicos marcianos, sino también de Half-Life, Metroid, Airbound y por supuesto, Los Hombres de Negro, entre otras. Aquí una pequeña muestra de lo que nos pueden enseñar. Remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was there is now going black. Pitbull y los Aliens. Un equipo conformado por Pitbull, Marcianito y Popoy, trayéndonos música con sabor latino como cumbia, reggaetón o música pop latina, además de música relacionada con Pitbull y canciones de Antonio Ríos, conocido por el tema de Marcianito, y El Chombo, conocido por crear Dame tu cosita. La parte que me parece más interesante de este grupo es que convierten canciones originalmente mediocres en canciones que me gusta escuchar una y otra vez. Veamos una muestra de esto. El ganador del primer torneo fue Unregistered Hypercam 2, un personaje inspirado en el programa para grabar la pantalla que se usaba en los inicios de YouTube, que representaba canciones relacionadas con el YouTube clásico. En este segundo torneo regresó como el presentador de este, aunque también tuvo algunas canciones. Escuchemos un ejemplo. Las formas creativas en las que mejoraron a estos personajes y cómo utilizaron sus fuentes para hacer a cada uno único e interesante es un testamento a qué tan ambicioso es este evento. Y si esto no les pareció suficiente, también mejoraron en mucho la presentación en el segundo, con trailers revelando a los personajes que participarían al estilo Smash Bros, presentaciones en directo al estilo Nintendo Direct, y su propio sitio oficial donde subieron noticias del torneo y hasta entrevistas a los participantes realizadas por Meowth y Unregistered Hypercam 2, donde desarrollaron la personalidad de los participantes. Hubo varios personajes bonus que no participaron en el torneo, pero igualmente obtuvieron algunas canciones, como esta de Cool Meme Team. Oh, what's that famous Lots Bugs Bunny? They think that it's so funny. Big Chunk is tonight. He didn't stay in there with no Willamite. When he walked up the stairs, he stood there and said that'll hold him all white. And I just like I know this journey wearing a team.
En el segundo torneo agregaron un total de 19 concursantes, que van desde artistas famosos a personajes originales. Code. El protagonista de Cave Story llega representando música de juegos indies clásicos, como Super Meat Boy, además de música de juegos Studio Pixel y Nicalis. Don Cangrejo, con música de Bob Esponja, cangrejos, dinero y piratas. Así que tiene desde Sweet Victory hasta el OST de Piratas del Caribe. Y, por supuesto, Crab Bait. María Takeuchi. La reina de las recomendaciones de YouTube está aquí, y además de traernos música suya y de su marido, nos da música de los géneros City Pop y Future Punk. Ella no era muy conocida al comienzo del torneo, así que perdió su primera batalla, pero fue ganando popularidad en el bracket de perdedores hasta quedar en segundo lugar, gracias a canciones geniales como esta a continuación. Dr. Robotnik, representando canciones de Puyo Puyo y de juegos de Sonic en consolas de Sega, además de canciones al estilo de YouTube Poops clásicos. Adam Levine, el líder de Maroon 5, nos trae canciones de miembros o exmiembros de la banda, además de música de rock alternativo de los 90, como canciones de Red Hot Chili Peppers. The Jazz Cats, un equipo conformado por Shades, Milk Bowl y Thelonious Monk. Estos gatos llegan al torneo para mostrarles a todos la superioridad del jazz, con canciones al estilo jazz, funk y jazz moderno, incluyendo versiones de jazz de cualquier canción, o remixes de canciones de jazz, además de música relacionada con gatos, como canciones por Cat Stevens. Esto los convierte en uno de los concursantes con una identidad mejor definida. Escuchemos un ejemplo. Dr. Piccolo, trayendo al torneo música relacionada con prácticas médicas y canciones de animes relacionadas con Shonen Jump, que básicamente le da a los animes más famosos como Dragon Ball Z, My Hero Academia y, por supuesto, JoJo's. Eminem, trayéndonos música de él o de raperos que colaboren a menudo con él, además de música con sabor español, como estilo salsa, flamenco o mariachi. Nico Nico. Esta televisión representa canciones populares en Nico Nico Douga, además de canciones de animes populares en los 2000. No estoy seguro de cómo describir sus canciones, así que, ¿por qué no echamos un vistazo? Las canciones de los competidores son excelentes para representarlos. Pero, ¿qué sucede cuando un remix puede ser representado por dos personajes? ¿O qué tal si alguno de los artistas deseaba combinar canciones de varios concursantes? Bueno, ellos solucionaron estos problemas introduciendo canciones duales, donde dos personajes se unen para traernos algunas de las mejores canciones del álbum entero. Tomemos como ejemplo este mashup de Panamericano con Metal Gear Solid, para formar una canción que me parece mucho mejor al Panamericano original. Dale, Costa Rica. Trae tu amiga. Yo vengo pa' lo mío. La dejo confundida. O tal vez busques una versión de jazz de Nyan Cat. Una que me parece interesante es un remix del primer opening de One Piece, que va a Dr. Piccolo por ser shonen y a Don Cangrejo por estar relacionada con piratas.
por último, un mashup de Heidi Song de Eminem y She Will Be Loved de Maroon 5. Johnny Bravo, representando música relacionada con Cartoon Network, desde Steam Universe hasta las chicas superpoderosas y los excelentes Groovies. Missing No. Un Pokémon causado por un error en el juego original llega al torneo con música relacionada con errores, corrupciones o canciones de juegos conocidos por estos, como Sonic 2006, canciones no utilizadas en algún videojuego, canciones en el estilo Glitch Hop o IDM, y música asociada con creepypastas de videojuegos, lo que lo hace uno de los participantes más interesantes del torneo. Escuchemos un ejemplo de estas canciones. Papyrus, con música de Undertale relacionada con él, además de canciones relacionadas con esqueletos, pasta y juegos de rompecabezas, como Tetris y Baba Is You. Jack y Elmo, trayéndonos canciones de Plaza Sésamo, Los Muppets y canciones creadas por la banda de Jack Black, Tenacious D, además de música relacionada con juegos educativos. Maestros del ritmo, representando canciones de juegos de ritmo o por artistas conocidos por hacer canciones para este género. Hobart. Esta batidora chistosa llega al torneo representando música relacionada con el mismísimo Hobart, comida y canciones de Lil Jon, además de canciones relacionadas con Australia, lo que le da acceso a canciones de cualquier artista australiano, música de Crash Bandicoot, pues los Bandicoot vienen de Australia, y de Hollow Knight, pues fue creado en Australia. Escuchemos una muestra de él. Donkey Kong. El líder del montón llega desde su isla para traernos canciones de su serie y de juegos de Donkey Kong, además de música de juegos de Rare antes de que los comprara Microsoft, como Banjo-Kazooie, y canciones relacionadas con monos, como Adventure of a Lifetime. Jack Ross, representando música de franquicias creadas o distribuidas por Atlus como Persona y Shin Megami Tensei. Daft Punk featuring Pharrell. Los reconocidos artistas franceses traen una gran selección musical, con música compuesta por ellos, canciones con vocales codificadas, música de mi villano favorito y en general música en el género French Touch. Ley y desorden. El abogado Phoenix Wright y el oso Monokuma traen al torneo música de las franquicias Ace Attorney y Danganronpa, además de canciones relacionadas con misterios y casos de corte, lo que les da acceso a música de Mystery Schools y hasta Who Let the Dogs Out. Escuchemos un ejemplo. El evento fue tan exitoso que inspiró a muchos más a realizar sus propios eventos, llamados Mashups Royale, como Mashup Week, The Bootleg King for Another Day, Temporary Flag Attendant, Live for Another Day y mi favorito, Third World Tournament. Un torneo muy similar pero con iconos latinoamericanos como Bodoque, Dross, Willy Rex, Marcelo y ¿Quieres perdonarme? Si les interesa, también les recomiendo checar este, pues también tiene música genial, como esta a continuación. Este torneo es un producto de la gran pasión de todos los involucrados en él,
desde los que contribuyeron con música, los que crearon arte, los que editaron los videos, los que manejaron las redes sociales y hasta los fans, aportando algunas canciones, victoriando al equipo y, claro, votando por sus personajes favoritos. Todo esto para crear una colección excelente de música que dura 1.4 días, separada en 3 álbumes. Si tuviese que decir alguna cosa negativa acerca del álbum, es que la gran variedad de géneros musicales y el tamaño monstruoso del álbum puede hacer que no sea tan accesible, pues si no te gustan muchos géneros musicales, entonces al descargar el álbum también obtendrás un montón de canciones que preferirías saltarte. Además de que los 3 álbumes juntos pesan mucho, así que es difícil guardarlos en algún dispositivo que no sea tu PC, si no tienes espacio suficiente. Pero claro, si eres como yo y te encanta escuchar canciones de diferentes géneros musicales, entonces este álbum total y es perfecto para ti. Veredicto. Este álbum superó mis expectativas, que de por sí eran altas, así que le daré la nota más alta. Excelente. Este es un proyecto lleno de pasión con 1.4 días de música de alta calidad y variedad, del que tardarás mucho en cansarte. Mejor forma de oírlo. Si quieres escuchar más ejemplos de las canciones del álbum, puedes checar la lista de reproducción de C-Wagoner en YouTube. Y, si te gustan, puedes descargar las 3 partes del álbum en el Bandcamp oficial de Giva Soner, en formato MP3 además de FLAC, el cual le recomiendo, pues tiene una calidad superior. O si no, descargarlo de alguno de los links alternativos que se encuentran en la descripción. ¿Deberías escucharlo? Sí. Tiene muchas canciones muy buenas de diversos géneros y es completamente gratis. Si tienes tiempo para oírlo, estoy seguro de que te llevarás una agradable sorpresa. Como resultado de estos torneos, los ganadores obtuvieron un día de música que luego fue recopilada en estos álbumes, que también pueden descargarse si les gustan las canciones que estos personajes representaban. Links también en la descripción. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, pues es al que más esfuerzo le he puesto hasta la fecha. Si les interesa el contenido que subimos al canal, se agradece que se suscriban y lo compartan con sus amigos. Eso fue todo, a mí me conocen como Metacross, y recuerden, el mundo es a color. Oh,